Egunon. La revolución científica la podríamos resumir con el título de una película, ¿no? Siempre se ha visto cómo, gracias a la genialidad de unas pocas mentes masculinas, como la de Charles, la de Antoine, marido de Marie-Pierre de Pauls, que ha citado Teresa, y Isaac. Y a sus grandes obras, si nos fijamos en la física, tenemos, evidentemente, ¿no?, Los Principia de Newton, una obra que revolucionó las ciencias físicas y que debemos no a Newton, sino a su editor, Edmund Halley, el del cometa. Edmund fue quien convenció a Isaac de publicar el libro. Además, encontró los recursos para la imprenta e incluso hizo la distribución. ¿Qué sería el mundo sin editores y editoras? Pero lo que vengo a preguntaros es, ¿creéis realmente que la lectura de Los Principia fue lo que hizo la gran revolución newtoniana? Veamos unos números. Se hicieron 3 ediciones. La primera, 300, 400 ejemplares. La segunda, que además tuvo el agregado de la revisión y el prefacio de Roger Coates, y además, entonces, Newton se vino arriba y hizo un escolio general, ya estamos hablando de 700 ejemplares y 2 reimpresiones más. Y la tercera, ya la mejor, la definitiva, de 1726, en la que tenemos la revisión de Henry Pemberton y, además, pues ya 1.250 ejemplares, ¿no? ¡Wow! Además, como lo de la historia de la ciencia es que no es un no parar, en 2020 científicos del Caltech encontraron 200 ejemplares más de la primera revisión. Más que nada que hasta ese momento la notación matemática era tan compleja de Los Principia que pensaban que lo había leído Newton y unos colegas. Y aquí ya pareció que se había visto un poco más. Pero aún así, estamos siendo generosos, ¿no? Nos plantamos sobre los 4.000 ejemplares. Realmente, quienes lo entendieron, que serían pocos, una cosa son los que lo intentaron leer, ¿fueron suficientes para expandir como se expandieron las ideas de Newton? Yo creo que no. Y os voy a hablar de otro factor que creo que fue muy importante. La divulgación de y para damas. En la revolución científica, en los primeros años, se vio bien que las mujeres supieran algo de ciencias, las de clase alta, claro, las otras pobres, nada de nada. ¿Y qué se hizo? Pues eran un público muy atractivo porque pensaban que realmente el entusiasmo que estaban manifestando era ideal para expandir las ideas y asimilarlas. Y eso sí, por supuesto, en aquel momento no se creía que estudiar ciencias pudiese ser un problema para las virtudes tradicionales de una dama. Así que se animaron y entre las gigantas que quiero destacar que realmente dieron a conocer y enriquecieron la ciencia newtoniana, voy a citar a 2. Cada una de ellas daría para 12 horas de charla, pero como no me dejan, pues me voy a centrar en su contribución a la ciencia de Newton. La primera de ellas es Gabrielle Émilie de Bretal, la marquesa de Châtelet, y lo que quiero destacar, sobre todo, ella era muy brillante, pero no supo de la física de Newton hasta los 17 años, porque no se impartía como una materia, pero no pudo realmente estudiarla hasta que tuvo 27 y pudo contar con un tutor que se lo explicara. Y además hay que decir que entonces fue cuando dio por cumplida su principal labor marital al haber tenido 3 hijos con el marqués, y ya se dedicó al estudio. La primera obra que me gustaría destacar de ella son las Institutions de Physique, que era una introducción a los jóvenes de la física del momento. En aquel momento no había en francés ningún libro que lo hiciese, y ella pensaba que la física era indispensable para entender el mundo. ¿Sabia o no? ¿Qué hizo ella? ¿Por qué es tan importante este libro? Porque a diferencia de otros libros que lo que hacían es que se centraban en uno solo de los sistemas físico-filosóficos que estaban en competición, el de René Descartes,
Gottfried Leibniz y Isaac Newton, ella no. Ella cogió los tres y lo que hizo fue un estudio comparado de los tres. O sea, era una obra excepcional por eso. Pero su obra magna, por la que más la conocemos, ¿no?, es la traducción de los Principia de Newton. ¿Y por qué es importante esta traducción? Primero, fue tan bien hecha que sigue siendo la traducción de los Principia. Es decir, se publicó en 1752 y todavía sigue siendo la que se está imprimiendo. ¿Y por qué? Porque está enriquecida. Hubo unos comentarios y unos suplementos que facilitaron muchísimo la comprensión de las ideas. De hecho, fue como una puerta de entrada en Francia y Europa a la física newtoniana. Ella, mientras los hacía, se quedó embarazada y temiendo que hubiera problemas, pues lo aceleró el proceso hasta trabajar 20 horas al día. De hecho, cuando envió el manuscrito a la Biblioteca Real, fue el mismo día que se murió, que eran 6 días después del parto. O sea que sí que tenía razón. Y la foto que ya os he hecho spoiler. Como divulgadora y difusora de la ciencia de Newton, el castillo de Sire-Blais fue realmente una especie de academia paralela a la oficial en la que se divulgaba, se promocionaba la física de Newton y que, a diferencia de la oficial, sí que aceptaba a las mujeres. Aquí, para que os hagáis una idea, llegaron a tener una biblioteca de más de 20.000 ejemplares y un gabinete. Para la segunda giganta nos trasladamos a Italia y tenemos a Laura María Caterina Bassi. Era tan brillante ya desde niña que, para que tengamos un referente, en el 1732 ella cumplía los años en octubre, con lo cual aquí no tenía ni 21, tenía solo 20 años. Miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia, el doctorado en Filosofía. Se le hace profesora de Física de la universidad, siendo la primera profesora de Física de una universidad. Y ya, para más, el Senado de Bolonia, como regalito, hace una medalla en la que está ella y Minerva en el otro lado, la diosa de la sabiduría. O sea, ahí es nada. Y también destacar que en 1776, es que me he emocionado ya del impacto, fue catedrática de Física Experimental del Instituto de Ciencia y presidenta del instituto. Esto no era nada normal, porque de hecho su marido estaba en competición y luego, cuando ella murió, lo heredó su marido. Y otro espacio, igual que teníamos el castillo en el caso de Du Châtelet, aquí estamos hablando de que en el 1749, con su marido Giuseppe Verratti, hicieron en el domicilio familiar un laboratorio y una escuela privada de física experimental. Y también, como todavía el newtonianismo no era materia oficial, pues sirvió para promocionar la física de Newton. Por lo que se refiere a las receptoras de divulgación, veréis que hubo muchos libros que se hicieron que hacían alusión precisa a las damas, ¿no? Tenemos libros en inglés de John Harris. Benjamin Martin era un constructor de instrumentos científicos. Este de aquí me hace mucha gracia porque él se llamaba, ¿no?, como apodo Tom Telescope, que mola, ¿no? Alguien que haga telescopios dice, yo me voy a llamar así, Tom Telescope. Y además era para niños, entre 12 y 15 años. Y vendió, antes hablábamos de 4.000, ¿no?, ejemplares, este vendió 30.000 ejemplares. Así que quedémonos con la copla. En francés tuvimos el de Pierre-Louis de Maupertuis y también de Francesco Algarotti, que este, como curiosidad, lo escribió en el castillo de Madame de Châtelet. Así que estos libros, en realidad, ¿no?, estamos viendo todo el impacto que tuvieron, fueron los que realmente se entendieron y provocaron el newtonianismo. Es decir, provocaron la revolución. Por eso yo no sé por qué habéis venido, si para pasar el rato hoy, tú sí, para el reloj, para dar una charla, porque os han traído.
Lo que sí sé es que estando hoy aquí y después comentando las charlas, que os haya gustado más con alguien, estáis siendo parte fundamental de la ciencia. Porque la divulgación y su disfrute son el motor que genera la ciencia y el medio a través del cual ésta se propaga. Así que simplemente acabar con algo que también es muy importante recordar y muchas gracias.